Don Esteban Morales había dedicado 45 años de su vida a enseñar matemáticas en una escuela primaria del barrio más humilde de Guadalajara. A los 78 años, vivía solo en una casita modesta que había heredado de sus padres, sobreviviendo con una pensión de maestro que apenas alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. Sus días transcurrían entre la lectura de periódicos viejos, el cuidado de su pequeño jardín de tomates y las largas caminatas matutinas que el médico le había recomendado para mantener activo su corazón, que ya mostraba signos de cansancio. La casa de don Esteban era un reflejo de una vida dedicada al servicio y la sencillez. Las paredes estaban decoradas con fotografías de generaciones de estudiantes que habían pasado por su salón de clases, diplomas de reconocimiento por su labor educativa, y algunos dibujos hechos por niños que lo recordaban con cariño. Su mayor tesoro era una pequeña caja fuerte que guardaba debajo de su cama, donde había logrado ahorrar peso por peso durante décadas. La cantidad de 200,000 pesos en todo lo que tenía en el mundo para enfrentar cualquier emergencia médica, o para dejar algo a su única hija. Carmen, quien trabajaba como enfermera en un hospital público. Don Esteban no era ingenuo, pero pertenecía a una generación que había crecido creyendo en la palabra de las personas, en la honestidad como valor fundamental y en la importancia de ayudar a quienes parecían estar en problemas. Su naturaleza bondadosa y su deseo genuino de ser útil incluso en su vejez lo convirtieron en el blanco perfecto para una organización criminal que se especializaba en estafar a personas de la tercera edad. Todo comenzó con una llamada telefónica. Un martes por la mañana, don Esteban había terminado de regar sus plantas y se encontraba tomando su café matutino cuando sonó el teléfono. Del otro lado de la línea, una voz joven y educada se presentó como licenciado Rodríguez del Departamento de Investigaciones de una prestigiosa institución bancaria. El supuesto funcionario le explicó que habían detectado movimientos irregulares en una cuenta bancaria que, según sus registros, había sido abierta fraudulentamente usando los datos personales de don Esteban. Don Esteban, le había dicho la voz con tono profesional y preocupado, lamentamos informarle que delincuentes han estado usando su nombre y su número de identificación para realizar transacciones ilegales. Necesitamos su cooperación inmediata para detener estas actividades y proteger su patrimonio. El anciano, alarmado por la noticia, preguntó qué podía hacer para ayudar. El supuesto licenciado le explicó que necesitaban verificar que él era realmente Esteban Morales y no uno de los delincuentes, tratando de confundir la investigación. Para esto, le dijeron, era necesario que proporcionara algunos datos personales y que siguiera ciertas instrucciones específicas para bloquear las cuentas fraudulentas. Durante los siguientes 3 días, don Esteban recibió múltiples llamadas del equipo de investigación. Cada conversación era más elaborada que la anterior. Los estafadores habían investigado meticulosamente su vida. Sabían que había sido maestro, conocían el nombre de su hija, sabían que vivía solo, e incluso mencionaban detalles sobre su barrio que hacían que sus historias parecieran completamente creíbles. El licenciado Rodríguez le explicó que los delincuentes habían logrado acceder a información gubernamental y que estaban usando los datos de don Esteban para solicitar préstamos fraudulentos que podrían afectar su historial crediticio. Peor aún, podrían resultar en que las autoridades lo consideraran cómplice de las actividades ilegales. Si no cooperaba inmediatamente con la investigación, la manipulación psicológica fue sutil, pero efectiva. Los estafadores alternaron entre hacerlo sentir como víctima de un crimen terrible y como alguien que podía ayudar a detener a los verdaderos criminales. Le dijeron que su colaboración era crucial para una investigación más grande, que podría salvar a muchas otras personas de ser estafadas de la misma manera. El punto de quiebre llegó cuando el supuesto funcionario le informó que los delincuentes habían intentado acceder a su cuenta de ahorros real. Don Esteban, le dijo con urgencia fingida, necesitamos que transfiera inmediatamente su dinero a una cuenta segura del Banco Central, que está protegida contra este tipo de ataques. Es temporal, solo hasta que resolvamos la situación, pero es la única manera de garantizar que no pierda sus ahorros de toda la vida. Don Esteban, aterrorizado por la posibilidad de perder el dinero que había ahorrado durante décadas, siguió las instrucciones al pie de la letra. Los estafadores lo guiaron paso a paso para hacer transferencias bancarias desde su teléfono. Le proporcionaron números de cuenta que parecían oficiales y le aseguraron que recibiría un comprobante oficial de que su dinero estaba seguro. En cuentas del gobierno federal, la sofisticación de la estafa era impresionante. Los criminales habían creado páginas web falsas que imitaban perfectamente sitios gubernamentales. Tenían números telefónicos que parecían oficiales y habían
preparado documentos falsos con sellos y firmas que parecían completamente auténticos. Incluso le enviaron por correo electrónico comprobantes oficiales que confirmaban que su dinero había sido depositado en cuentas de protección del Banco de México durante una semana. Don Esteban vivió con la tranquilidad de saber que había ayudado a las autoridades a detener a unos criminales y que su dinero estaba seguro. Los supuestos funcionarios lo llamaban diariamente para actualizarlo sobre el progreso de la investigación y para agradecerle su colaboración ciudadana. Le dijeron que era un héroe, que su ayuda había sido crucial para desmantelar una red criminal internacional. La cruel realidad se reveló cuando don Esteban intentó acceder a la cuenta de protección donde supuestamente estaba su dinero. Los números telefónicos que había estado marcando durante días ya no funcionaban. Las páginas web que había visitado mostraban errores. Los correos electrónicos que había recibido rebotaban cuando trataba de responderlos. En de horas, toda la elaborada fachada se desmoronó, dejando a don Esteban con la devastadora comprensión de que había sido víctima de una estafa elaborada con manos temblorosas. El anciano verificó su cuenta bancaria real y confirmó sus peores temores en sus 200,000 pesos. Los ahorros de toda una vida de trabajo honesto y sacrificio habían desaparecido completamente. No quedaba ni un solo peso de todo lo que había acumulado durante décadas de privaciones y cuidadoso ahorro. Don Esteban se sentó en su vieja silla de la cocina y lloró como no había llorado desde la muerte de su esposa 15 años atrás. No era solo la pérdida del dinero lo que lo devastaba, sino la comprensión de que su bondad, su deseo de ayudar, su confianza en la humanidad habían sido utilizados en su contra. Se sentía no solo robado, sino traicionado en lo más profundo. De su ser, la primera persona en enterarse de la tragedia fue su hija Carmen, quien había venido a visitarlo como hacía todos los domingos. Encontró a su padre sentado en silencio en la sala, con la mirada perdida y un montón de papeles esparcidos sobre la mesa, los documentos oficiales que los estafadores le habían enviado y que ahora se revelaban como cruel evidencia de su ingenuidad. «Papá, ¿qué pasó?», le preguntó Carmen al ver el estado de abatimiento de su padre. Cuando don Esteban le contó toda la historia, Carmen sintió una mezcla de rabia, tristeza y impotencia que la dejó sin palabras. Su padre no era solo una víctima más de una estafa financiera. Era un hombre bueno que había dedicado su vida a educar niños y que ahora, en sus años más vulnerables, había sido despojado de todo lo que tenía por criminales sin escrúpulos. Carmen sabía que su salario de enfermera no era suficiente para compensar la pérdida de su padre. Tenía sus propias responsabilidades financieras, incluyendo la hipoteca de su casa y los gastos de educación de sus 2 hijos adolescentes. Aunque habría dado cualquier cosa por ayudar a su padre, la realidad económica hacía imposible que pudiera reemplazar los 200,000 pesos que habían sido robados juntos. Padre e hija fueron a la comisaría local para presentar una denuncia formal. El oficial que los atendió fue comprensivo pero honesto sobre las pocas posibilidades de recuperar el dinero. «Estos casos son muy complicados», les explicó. «Los estafadores generalmente operan desde otros países o utilizan sistemas tan complejos que es casi imposible rastrear el dinero una vez que ha sido transferido». Carmen insistió en que presentaran la denuncia de todas maneras, aunque fuera solo para que quedara registro del crimen. Llenaron formularios, proporcionaron todos los detalles que recordaban sobre las llamadas y los supuestos funcionarios, y entregaron copias de todos los documentos falsos que don Esteban había recibido. Pero ambos salieron de la comisaría sabiendo que era muy poco probable que vieran justicia o recuperación. A la semana siguiente fue particularmente difícil para la familia. Don Esteban había entrado en una depresión profunda que iba más allá de la pérdida financiera. Se sentía humillado, engañado y, peor aún, se culpaba a sí mismo por haber sido tan estúpido como para caer en la estafa. Carmen trataba de consolarlo, explicándole que los criminales eran profesionales que se especializaban en manipular a personas buenas. Pero su padre no podía superar la sensación de que había fallado en proteger el único patrimonio que tenía. La situación se volvió aún más preocupante cuando don Esteban comenzó a mostrar signos de deterioro físico además del emocional. No estaba comiendo bien, había dejado de cuidar su jardín, y sus caminatas matutinas se habían vuelto esporádicas. Carmen estaba genuinamente preocupada de que la crisis emocional pudiera afectar seriamente la salud de su padre, quien ya era vulnerable debido a su edad y su condición cardíaca. Fue Carmen quien tomó la decisión de contactar a los medios locales. Había leído sobre otros casos similares, donde la exposición mediática había resultado en ayuda comunitaria o incluso en la recuperación del dinero robado. Llamó a varios periódicos y estaciones de radio locales, contándoles la historia de su padre, con la esperanza de que alguien pudiera ayudar, o al menos crear conciencia sobre este tipo de estafas. La primera respuesta vino de un reportero joven, de un periódico local que se especializaba en historias de interés humano. El periodista
llamado Antonio Vega, había estado siguiendo una serie de casos similares, y se dio cuenta inmediatamente de que la historia de don Esteban era particularmente conmovedora por la combinación de su edad, su historia como educador, y la crueldad específica de cómo había sido engañado don Antonio. Visitó a don Esteban en su casa y pasó varias horas escuchando la historia completa. El reportero quedó impactado no solo por los detalles de la estafa, sino por la dignidad con la que el anciano maestro había manejado la situación a pesar de su devastación emocional. Don Esteban no buscaba lástima, simplemente quería que su experiencia sirviera para prevenir que otros cayeran en las mismas trampas. El artículo que Antonio escribió fue publicado en la edición dominical del periódico con el titular Maestro jubilado pierde ahorros de toda la vida en sofisticada estafa telefónica. La historia incluía detalles específicos sobre cómo operaban los estafadores, fotografías de don Esteban en su modesta casa rodeado de recuerdos de su carrera como educador, y un análisis de cómo este tipo de crímenes estaban aumentando. Entre la población de la tercera edad, la respuesta del público fue inmediata y abrumadora. El periódico recibió docenas de llamadas de lectores que querían ayudar a don Esteban, algunos ofreciendo donaciones pequeñas, otros compartiendo sus propias experiencias con estafas similares. Varios maestros jubilados se contactaron para expresar su solidaridad, y algunas organizaciones locales de derechos de personas mayores pidieron usar la historia como ejemplo en sus campañas de concientización. Pero la verdadera explosión de atención llegó cuando Antonio decidió compartir la historia en sus redes sociales personales. El reportero había construido una audiencia considerable en Twitter y Facebook, cubriendo historias locales, y cuando publicó un hilo detallado sobre el caso de don Esteban, incluyendo fotografías del anciano maestro en su cocina mostrando los documentos falsos, la historia comenzó a viralizarse de una manera que nadie había anticipado. En cuestión de días, la historia había sido compartida miles de veces, retuiteada por cuentas con millones de seguidores, y recogida por medios. La combinación de la injusticia del crimen, la vulnerabilidad de la víctima, y la representación simbólica de un educador honesto, siendo traicionado por criminales sin escrúpulos, tocó una fibra emocional en miles de personas a través de todo México. Los comentarios en las redes sociales mostraban una mezcla de indignación por la crueldad de los estafadores y admiración por la dignidad de don Esteban. Muchas personas compartían sus propias historias de familiares mayores que habían sido víctimas de estafas similares, creando una conversación nacional sobre la vulnerabilidad de los adultos mayores en la era digital. Entre los miles de personas que vieron la historia viral estaba Canelo Rodríguez, quien se topó con el artículo mientras navegaba por Twitter durante un descanso en su entrenamiento. El campeón mundial de boxeo había estado siguiendo varias historias sobre injusticias sociales, pero algo sobre la historia de don Esteban lo impactó de manera particular y personal. Canelo leyó el artículo completo 2 veces, estudió cuidadosamente las fotografías del anciano maestro y los detalles sobre cómo había sido engañado. Lo que más lo conmovió no fue solo la pérdida financiera, sino la descripción de cómo la estafa había afectado el espíritu de don Esteban. Como un hombre que había dedicado su vida a ayudar a otros había sido traicionado tan cruelmente. La historia resonó profundamente con Canelo por razones muy personales. Su propio abuelo, quien había sido una figura fundamental en su infancia, había sido maestro de escuela primaria en un pueblo pequeño. Canelo recordaba vívidamente las historias que su abuelo le contaba sobre sus años, enseñando a niños de familias pobres, sobre la satisfacción que encontraba en ver a sus estudiantes aprender y crecer, sobre la modestia con la que había vivido toda su vida a pesar de su importante contribución a la comunidad. Viendo las fotografías de don Esteban en su humilde cocina, rodeado de recuerdos de décadas de enseñanza, Canelo no pudo evitar pensar en su abuelo y en cómo habría reaccionado si hubiera sido víctima de una traición similar. La idea de que alguien que había dedicado su vida al servicio público pudiera terminar sus días sintiéndose humillado y traicionado, le resultaba intolerable. Esa misma noche, Canelo llamó a su manager y le pidió que investigara más sobre la situación de don Esteban. Quería conocer todos los detalles, cuánto dinero había perdido exactamente, cuál era su situación financiera actual, si tenía familia que pudiera ayudarlo, y qué posibilidades había de que recuperara algo de lo que había sido robado. La investigación reveló que la situación de don Esteban era aún más precaria de lo que había aparecido en los medios. Los 200,000 pesos que había perdido representaban literalmente todo lo que tenía en el mundo, aparte de su pequeña casa. Su pensión mensual era tan modesta que apenas cubría gastos básicos como comida y medicinas. Sin sus ahorros, cualquier emergencia médica o reparación importante en su casa lo dejaría en una situación desesperada. También se enteró de que la hija de don Esteban, Carmen, estaba considerando la posibilidad de vender su propia casa.
para ayudar a su padre, a pesar de que esto significaría que ella y sus hijos tendrían que mudarse a un apartamento mucho más pequeño. La investigación reveló una familia de personas trabajadoras y honestas que se encontraban en una crisis financiera a través de ninguna culpa propia. Canelo pasó varios días reflexionando sobre la situación. No era la primera vez que había ayudado a personas en necesidad. A lo largo de su carrera había hecho donaciones significativas a varias causas benéficas, pero algo sobre la historia de don Esteban le parecía requerir una respuesta más personal y directa. A la decisión final llegó durante una conversación con su propia madre, quien había estado siguiendo la historia en las noticias. Humbre, podría ser tu abuelo, le dijo simplemente. Piensa en todo lo que tu abuelo hizo por ti, por nuestra familia, por todos esos niños que enseñó durante años. Si él hubiera estado en la misma situación, ¿qué habrías querido que alguien hiciera por él? Esa pregunta resonó profundamente con Canelo, quien había atribuido gran parte de su éxito y sus valores a la influencia de su abuelo maestro. La idea de honrar esa memoria ayudando a alguien en una situación similar se sentía no solo apropiada, sino necesaria. Al día siguiente, Canelo instruyó a su equipo para que hicieran los arreglos necesarios para una visita sorpresa a don Esteban. No quería que fuera un evento mediático o una oportunidad de relaciones públicas. Quería que fuera un gesto genuino de persona a persona, de alguien que entendía el valor de los educadores, hacia alguien que había dedicado su vida a esa noble profesión. El equipo de Canelo se coordinó discretamente con Carmen para asegurar que su padre estaría en casa y para garantizar que la visita no fuera demasiado abrumadora para el anciano. Carmen, que había seguido la carrera de Canelo durante años y lo admiraba como símbolo de éxito mexicano, no podía creer que el campeón mundial hubiera visto la historia de su padre y quisiera ayudar en un martes por la mañana. 3 semanas después de que la historia se volviera viral, don Esteban estaba en su cocina tomando su café habitual cuando escuchó que alguien tocaba a su puerta. No esperaba visitas, y por un momento sintió el mismo tipo de aprensión que había desarrollado desde la estafa. Había perdido gran parte de su confianza natural en los extraños. Carmen estaba con él esa mañana, habiendo tomado el día libre del hospital para acompañar a su padre a una cita médica más tarde. Fue ella quien abrió la puerta y se encontró cara a cara con Canelo Rodríguez, vestido de manera casual pero inconfundible, acompañado por solo 2 miembros de su equipo. «Buenos días», dijo Canelo con una sonrisa cálida. «¿Está don Esteban en casa? Me gustaría hablar con él si es posible». Carmen estaba tan sorprendida que por un momento no pudo hablar. Cuando finalmente logró invitar a Canelo a entrar, don Esteban se levantó de su silla en la cocina, confundido pero manteniendo la cortesía que había caracterizado toda su vida. «Don Esteban», dijo Canelo extendiendo su mano, «soy Canelo Rodríguez. He leído sobre lo que le pasó y quería conocerlo personalmente». El anciano maestro, aunque sorprendido por la visita, mantuvo su compostura natural. Había visto a Canelo en televisión muchas veces, y como la mayoría de los mexicanos, sentía orgullo por sus logros deportivos, pero no entendía completamente por qué el campeón mundial estaría en su humilde cocina. «Es un honor tenerlo en mi casa, joven», respondió don Esteban con la formalidad respetuosa de su generación. «¿Puedo ofrecerle un café?» Canelo aceptó el café y se sentó en la misma mesa donde don Esteban había recibido las llamadas de los estafadores semanas atrás. Durante los siguientes 30 minutos Canelo escuchó de primera mano el relato completo de la estafa, pero más importante aún, escuchó sobre la vida de don Esteban en sus décadas como maestro, sus recuerdos de estudiantes que había ayudado a cambiar sus vidas, su amor por la educación y su orgullo por haber servido a su comunidad. «Don Esteban», dijo finalmente Canelo, «quiero que sepa que lo que le pasó no fue culpa suya. Usted fue víctima de criminales profesionales que se aprovechan de la bondad de personas buenas. Su deseo de ayudar, de hacer lo correcto, no es algo de lo que deba avergonzarse». El anciano asintió, pero Canelo podía ver en sus ojos que las palabras, aunque apreciadas, no habían sanado completamente el dolor de la traición. Era entonces cuando Canelo decidió revelar el verdadero propósito de su visita. «Don Esteban, Carmen», dijo dirigiéndose a ambos, «he venido aquí porque creo que las personas que dedican sus vidas a ayudar a otros, especialmente a educar a nuestros niños, merecen ser protegidas y honradas por nuestra sociedad. Lo que le pasó a usted representa un fallo de todos nosotros en cuidar a quienes nos cuidaron». Sacó de su chaqueta un sobre que contenía documentos que había preparado con antelación. «Quiero hacer más que simplemente reemplazar el dinero que le robaron», continuó. «Quiero asegurarme de que usted pueda vivir el resto de su vida con la dignidad y seguridad que merece alguien que ha dado tanto a su comunidad». Abrió el sobre y mostró los documentos que había preparado. Un cheque por 500,000 pesos para reemplazar inmediatamente los ahorros robados con un margen adicional para emergencias, y además, los papeles para establecer un fondo de inversión que le proporcionaría a don Esteban ingresos mensuales adicionales
por el resto de su vida. Ann Carmen comenzó a llorar inmediatamente, abrumada por la generosidad del gesto. Don Esteban miró los documentos con incredulidad, como si no pudiera procesar completamente lo que estaba viendo. «No puedo aceptar esto», dijo finalmente el anciano maestro. «Yo no hice nada para merecer semejante generosidad». Ann Canelo sonrió y puso su mano en el hombro de don Esteban. «Usted dedicó 45 años de su vida a educar niños, a formar ciudadanos, a construir el futuro de nuestro país. Yo soy quien no ha hecho lo suficiente para honrar esa contribución. Además», continuó Canelo, «esto no es solo sobre usted. Es sobre enviar un mensaje de que en México cuidamos a nuestros maestros, respetamos a nuestros mayores y no permitimos que los criminales destruyan las vidas de personas buenas sin consecuencias». Pero la sorpresa no había terminado. Canelo reveló que también había estado trabajando con su equipo legal para crear una fundación específicamente dedicada a ayudar a víctimas de estafas de la tercera edad. La fundación, que llevaría el nombre de Fundación Dignidad Dorada, proporcionaría no solo asistencia financiera a víctimas, sino también educación sobre prevención de fraudes y apoyo legal para perseguir a los criminales. «Don Esteban será nuestro primer beneficiario», explicó Canelo, «pero también queremos que sea nuestro primer embajador. Su historia, su dignidad en enfrentar esta adversidad, puede ayudar a prevenir que otros pasen por la misma experiencia». La transformación en don Esteban fue inmediata y visible. No era solo el alivio financiero, aunque ciertamente eso era importante. Era la restauración de su fe en la humanidad, la comprensión de que su sufrimiento no había sido en vano si podía ayudar a proteger a otros, y sobre todo, el sentimiento de que su vida y su carrera habían sido verdaderamente valoradas y honradas. Durante las siguientes horas, Canelo permaneció en la casa, compartiendo historias sobre su propio abuelo maestro, escuchando anécdotas de don Esteban sobre sus años en el aula y discutiendo planes para la nueva fundación. Carmen documentó partes de la conversación con su teléfono con el permiso de Canelo, sabiendo que sería importante tener registro de este momento extraordinario. Cuando Canelo finalmente se preparaba para irse, don Esteban insistió en mostrarle su pequeño jardín de tomates mientras caminaban entre las plantas. El anciano le contó sobre cómo la jardinería lo había ayudado a mantenerse activo y conectado con la naturaleza durante su jubilación. «¿Sabe qué, don Esteban?», dijo Canelo, después de admirar los tomates cuidadosamente cultivados. «Creo que deberíamos expandir este jardín. ¿Qué le parecería si convertimos su patio trasero en un jardín comunitario donde usted pueda enseñar a los niños del barrio sobre agricultura y responsabilidad?» La idea emocionó visiblemente a don Esteban, quien había extrañado profundamente su rol como educador. «Me encantaría», respondió con los ojos brillantes de entusiasmo. «Niños en este barrio que nunca han visto cómo crece una planta, que no entienden de dónde viene su comida». Canelo prometió que su fundación financiaría la creación del jardín comunitario, que se convertiría en un proyecto piloto para otros programas educativos que honraran a maestros jubilados, permitiéndoles continuar contribuyendo a su comunidad. De maneras significativas, la noticia de la visita de Canelo se extendió rápidamente por el barrio, pero de una manera controlada y respetuosa. Los vecinos de don Esteban, muchos de los cuales habían sido sus estudiantes décadas atrás, se acercaron durante los días siguientes para expresar su alegría por la buena fortuna de su querido maestro. La historia también regresó a los medios nacionales, pero ahora con un ángulo completamente diferente. En lugar de ser una historia sobre victimización y pérdida, se había convertido en una historia sobre compasión, justicia y la importancia de honrar a quienes han dedicado sus vidas al servicio público. Antonio Vega, el reportero que había escrito el artículo original, tuvo acceso exclusivo para documentar la visita de Canelo y sus consecuencias. Su artículo de seguimiento, titulado «Campeón Mundial devuelve dignidad a maestro estafado», se volvió aún más viral que la historia original, inspirando a miles de personas a compartir sus propias historias sobre maestros que habían impactado sus vidas. El impacto de las acciones de Canelo se extendió mucho más allá de la ayuda inmediata a don Esteban. La historia inspiró a otros atletas prominentes, empresarios y celebridades a examinar cómo podían usar su influencia y recursos para ayudar a miembros vulnerables de la sociedad. Varios comenzaron sus propias iniciativas para proteger a adultos mayores de fraudes y estafas. En la Fundación Dignidad Dorada, que Canelo había anunciado durante su visita, se estableció oficialmente un mes después con una dotación inicial de 10 millones de pesos del propio patrimonio del boxeador. La fundación rápidamente comenzó a recibir donaciones adicionales de seguidores de Canelo y de otras personas inspiradas por la historia de don Esteban. En términos de justicia legal, la atención mediática renovada en el caso llevó a que las autoridades asignaran más recursos a la investigación de la red de estafadores. Con la presión pública y la visibilidad del caso,
los investigadores lograron rastrear algunas de las transferencias de dinero e identificar a varios miembros de la organización criminal. 3 meses después de la visita de Canelo, las autoridades anunciaron la captura de 6 personas involucradas en la red de estafas que había victimizado a don Esteban y a docenas de otros adultos mayores. Aunque el dinero original no pudo ser recuperado completamente, el hecho de que hubiera consecuencias legales proporcionó a don Esteban una sensación adicional de justicia y cierre en el jardín comunitario. Se completó antes del inicio del año escolar, transformando el patio trasero de don Esteban en un espacio educativo hermoso donde niños del barrio podían aprender sobre agricultura, responsabilidad y el ciclo de la vida. Don Esteban, revitalizado por tener una nueva misión educativa, se convirtió en el maestro jardinero más querido del vecindario. Cada sábado por la mañana, una docena de niños se reunían en el jardín de don Esteban para aprender sobre diferentes plantas, sobre la paciencia requerida para cultivar alimentos y sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Para don Esteban, estos sábados se convirtieron en los días más felices de su semana, recordándole por qué había amado tanto ser maestro. En la historia también tuvo un impacto duradero en la percepción pública sobre las estafas a adultos mayores. La Fundación Dignidad Dorada desarrolló programas educativos que se implementaron en centros comunitarios de todo el país, enseñando a adultos mayores a reconocer señales de advertencia de estafas y proporcionándoles recursos para reportar actividades sospechosas. Un año después de la visita inicial de Canelo, don Esteban había regresado completamente a su personalidad original, confiado, optimista y lleno de propósito. La experiencia de la estafa, aunque dolorosa, se había convertido en una plataforma para ayudar a otros y para continuar su vocación como educador de una manera nueva y significativa. En el primer aniversario de la Fundación, Canelo regresó a visitar a don Esteban, esta vez acompañado por cámaras de televisión, para documentar el progreso del jardín comunitario y los programas de prevención de fraudes. La transformación en don Esteban era notable. Había recuperado peso, su sonrisa había regresado, y su energía era la de alguien que había encontrado nuevo propósito en la vida. Don Esteban, le preguntó un reportero durante la visita, ¿cómo ha cambiado su vida este año? El anciano maestro pensó por un momento antes de responder. La estafa me enseñó que hay maldad en el mundo, dijo finalmente. Pero Canelo y toda la gente buena que nos ha ayudado me recordaron que hay mucha más bondad que maldad. Perdí dinero, pero gané una nueva familia, una nueva misión y una nueva esperanza en la humanidad. Canelo, parado junto a él en el jardín lleno de tomates, lechugas y flores que los niños habían ayudado a plantar, sonrió con la satisfacción de saber que había hecho algo verdaderamente significativo con su éxito y su plataforma pública en la historia de don Esteban. Y la respuesta de Canelo se convirtió en un caso de estudio utilizado en escuelas de trabajo social y cursos de responsabilidad social corporativa. Demostró cómo una respuesta individual compasiva a una injusticia puede crear ondas de cambio positivo, que se extienden mucho más allá de la situación original. Para Canelo, ayudar a don Esteban se convirtió en uno de los logros más satisfactorios de su vida, e incluso más significativo que muchas de sus victorias en el ring. Le había demostrado que su éxito tenía un propósito más grande que el logro personal, y que podía usar su posición para honrar valores que habían sido fundamentales en su propia formación. Y para don Esteban, los años restantes de su vida se llenaron de significado renovado, enseñando a una nueva generación de niños en su jardín comunitario, sirviendo como embajador de la Fundación para prevenir fraudes, y viviendo como ejemplo de que la bondad humana puede triunfar, incluso sobre la crueldad más calculada. En la historia completa, desde la estafa inicial hasta la transformación final, se convirtió en un recordatorio poderoso de que en un mundo donde los criminales pueden robar dinero, solo la compasión genuina puede restaurar la dignidad y la esperanza. 5 años después de aquel encuentro que cambió para siempre la vida de don Esteban, el anciano maestro despertó en su cama sintiéndose particularmente nostálgico. Era su cumpleaños número 83, y mientras tomaba su café matutino en la misma cocina donde una vez había llorado la pérdida de sus ahorros, reflexionó sobre el extraordinario giro que había tomado su vida en el jardín comunitario. Se había expandido hasta convertirse en todo un programa educativo que ahora incluía 3 escuelas del distrito. Más de 200 niños habían pasado por sus clases de jardinería a lo largo de los años, y muchos de ellos ahora regresaban como adolescentes para ayudar a enseñar a los más pequeños. Don Esteban había visto crecer a toda una generación que había aprendido no solo sobre plantas y agricultura, sino sobre paciencia, responsabilidad y el valor del trabajo honesto. A la Fundación Dignidad Dorada había crecido hasta convertirse en una de las organizaciones de protección a adultos mayores más importantes del país. Habían ayudado a más de 3.000 personas víctimas de estafas,
Habían establecido programas de prevención en cientos de comunidades y habían logrado que se aprobaran leyes más estrictas contra los fraudes dirigidos a la tercera edad. Ann Carmen, ahora supervisora del departamento de enfermería en su hospital, había podido comprar una casa más grande gracias a la estabilidad que la generosidad de Canelo había traído a la familia. Sus hijos, ahora en la universidad, habían crecido conociendo la historia de su abuelo y habían desarrollado un profundo respeto por los valores de honestidad y servicio que él representaba. En esa mañana de cumpleaños, don Esteban recibió una llamada que lo llenó de alegría. Era Canelo, quien a pesar de sus compromisos internacionales y su carrera en constante movimiento, nunca había dejado de llamar al anciano maestro en fechas importantes. Don Esteban, feliz cumpleaños, le dijo Canelo con el mismo cariño genuino que había mostrado desde su primera visita. ¿Cómo se siente a los 83? Me siento bendecido, hijo, respondió don Esteban, usando el término cariñoso con el que siempre se dirigía a Canelo. Cada día que despierto y veo a los niños en el jardín, cada vez que recibo una carta de alguien a quien hemos ayudado a través de la fundación, me acuerdo de que a veces las cosas más terribles pueden convertirse en las más hermosas. Tanger, una sorpresa para usted, le dijo Canelo. ¿Estaría disponible para una pequeña celebración esta tarde? Hay algunas personas que querían felicitarlo personalmente. Don Esteban aceptó con curiosidad, pensando que tal vez Canelo había organizado una pequeña reunión con algunos de los niños del jardín. No podía imaginar la magnitud de lo que el boxeador había preparado. Esa tarde, don Esteban se vistió con su mejor camisa y esperó en su sala. Cuando llegó la hora, escuchó ruido afuera de su casa que parecía inusual para su tranquilo ver. Carmen llegó temprano para acompañarlo, y juntos se asomaron por la ventana para ver qué sucedían. Lo que vieron los dejó sin aliento. Había una multitud reunida en la calle, pero no era una multitud cualquiera. Eran exalumnos de don Esteban, algunos ahora adultos con sus propios hijos, otros ya convertidos en profesionales exitosos, todos habiendo viajado desde diferentes partes del país para estar presentes. En este día especial había maestros que habían sido inspirados por la historia de don Esteban para dedicarse a la educación. Había adultos mayores que habían sido ayudados por la fundación. Había niños del jardín comunitario con sus familias. Y había representantes de organizaciones educativas de todo México. Canelo apareció en la puerta con una sonrisa que irradiaba satisfacción genuina. Don Esteban le dijo: «Estas son las personas cuyas vidas usted ha tocado directa o indirectamente. Querían estar aquí para honrarlo en su cumpleaños». Lo que siguió fue una celebración que don Esteban nunca olvidará. Uno por uno, exalumnos se acercaron para contarle cómo sus enseñanzas habían influido en sus vidas. Un médico le contó cómo las lecciones de perseverancia de don Esteban lo habían motivado a estudiar medicina. Una ingeniera le agradeció por haber creído en ella cuando otros dudaban de las capacidades académicas de las niñas. Un padre de familia le dijo que seguía usando las técnicas de resolución de problema que don Esteban le había enseñado en 5º grado para ayudar a sus propios hijos con sus tareas. Los testimonios continuaron durante horas. Había cartas de exalumnos que no habían podido asistir personalmente, videos grabados por beneficiarios de la fundación, y hasta un reconocimiento oficial del gobierno estatal por su contribución a la educación y su trabajo en la prevención de fraudes contra adultos mayores. Pero el momento más emotivo llegó cuando un grupo de niños del jardín comunitario presentó una obra de teatro que habían preparado sobre la vida de don Esteban, con disfraces caseros y diálogos escritos por ellos mismos. Representaron la historia completa desde sus años como maestro joven, pasando por la estafa que casi lo destruye, hasta su encuentro con Canelo y la creación del jardín comunitario. Al final de la obra, el niño que representaba a don Esteban dijo las palabras que los pequeños actores habían elegido como el mensaje principal. Aprendí que las personas buenas siempre encuentran la manera de ayudarse entre sí y que los maestros nunca dejan de enseñar, incluso cuando piensan que su tiempo ha terminado. Don Esteban lloró abiertamente, pero eran lágrimas de alegría pura, viendo a todos estos niños, jóvenes y adultos, reunidos para celebrar no solo su cumpleaños, sino el impacto que había tenido en sus vidas. Se dio cuenta de que la estafa que una vez había pensado que lo había destruido había sido para de Shikemen, el catalizador para la época más significativa y satisfactoria de su vida. Canelo se acercó a él al final de la celebración, cuando ya la mayoría de los invitados se habían despedido. Don Esteban le dijo: «Quiero que sepa que ayudarlo a usted fue uno de los mejores momentos de mi vida, pero lo que ha hecho usted desde entonces, la manera en que ha convertido su dolor en propósito, eso me ha enseñado más sobre lo que significa ser un verdadero campeón que cualquier pelea que haya ganado». «Hijo», respondió don Esteban, tomando las manos del boxeador, «tú me devolviste más que dinero, me devolviste la fe en la humanidad y me diste la oportunidad de seguir siendo útil. Pero sobre todo me enseñaste que cuando las personas buenas se unen pueden cambiar el mundo». Esa noche,
después de que todos se fueron y la casa volvió a su tranquilidad habitual. Don Esteban se sentó en su cocina una vez más. Miró los mismos lugares donde años atrás había recibido las llamadas de los estafadores, donde había llorado su pérdida, donde había sentido que su vida había terminado en humillación y derrota. Ahora esos mismos espacios estaban llenos de recuerdos diferentes en la mesa donde Canelo se había sentado para escuchar su historia. Las paredes que ahora tenían fotografías de cientos de niños del jardín comunitario, los estantes que guardaban cartas de agradecimiento de personas que habían sido ayudadas por la fundación se levantó lentamente y caminó hasta su jardín, ahora expandido y hermoso bajo la luz de la luna. Las plantas que había cuidado con sus propias manos crecían fuertes y sanas, alimentando no solo cuerpos sino también almas de niños que habían aprendido sobre vida, paciencia y amor a través de la jardinería. Don Esteban sonrió y susurró una oración de gratitud, no solo por la generosidad de Canelo, sino por haber vivido lo suficiente para ver cómo una historia que había comenzado con crueldad y pérdida había florecido en amor, comunidad y esperanza renovada. Se dirigió a su habitación sabiendo que al día siguiente despertaría para otro día de enseñanza, otro día de cuidar su jardín, otro día de ser útil y amado. Los estafadores le habían robado dinero, pero la vida le había devuelto mucho, más a propósito, dignidad y la certeza de que su legado como educador continuaría mucho después de que él ya no estuviera. En su última reflexión antes de dormir, Don Esteban pensó en todos los maestros que habían venido antes que él, y en todos los que vendrían después. Pensó en Canelo, que había demostrado que la verdadera grandeza se mide no por los trofeos ganados, sino por las vidas que se tocan positivamente. Y pensó en los niños de su jardín, que ahora entendían que plantar una semilla era mucho más que cultivar una planta. Era cultivar esperanza, paciencia y la fe en que las cosas buenas pueden crecer incluso en las circunstancias más difíciles, con esa paz en su corazón. Don Esteban Morales, el maestro que había sido estafado pero que había encontrado una segunda oportunidad de enseñar y de ser amado, se durmió rodeado de la gratitud de una vida bien vivida y la satisfacción de saber que su historia había demostrado que, al final, la bondad siempre triunfa sobre la maldad. El fin.